¿Cómo puede ser entonces? Este Dios que nos habla de amor puede permitir el sufrimiento en sus hijos. Vamos a ir viendo por qué sucede el sufrimiento. Pero ahora hemos hablado a través de la Biblia algunos ejemplos de sufrimiento. Algunas formas también en las que se puede representar el sufrimiento. Decíamos la angustia, el quebrantamiento, la prueba. Pero hoy en día no estamos exentos del sufrimiento. Hay mucha gente sufriendo, aún en la iglesia. Gente que sufre hambres, gente que sufre injusticias, gente que sufre soledad, gente que sufre persecución, abandono. Son algunos de los sufrimientos que vemos a través de nuestra vida cotidiana. Y tal vez no propia, pero tal vez conocemos gente que está sufriendo eso. Ahora, vamos al punto que tal vez sientas interesante. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? Bueno, vamos a hablar de algunas de las consecuencias, de algunas de las categorías, más bien algunas de las razones por qué sufrimos. Hay un sufrimiento que es consecuencia del pecado. Así es. No te equivoques, dice la palabra de Dios. No te equivoques. Lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Y muchas veces hemos sembrado maldad. Hemos sembrado desobediencia, hemos sembrado rebeldía. Hemos sembrado cosas que no convienen y entonces, ¿cómo pues esperamos tener una buena vida, una vida de bendición? Aquel que anda robando, obviamente, va a sembrar también persecución, porque puede correr el riesgo de que lo atrapen y si lo atrapan, va a ser juzgado. Aquel que siembra infidelidad, adulterio, aquel que siembra murmuración, chisme, el que siembra traición, el que siembra burlas. ¿Te das cuenta? Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Debemos de tener cuidado con respecto a cómo somos, las cosas que hacemos, cómo nos comportamos. Porque tal vez el sufrimiento que tengamos hoy no es que Dios nos esté haciendo sufrir, no es ni siquiera que Dios nos esté castigando, sino son las consecuencias de nuestro propio pecado, las consecuencias de las cosas que hacemos o de las que dejamos de hacer. Esta es una razón por la cual podemos sufrir. Otra, también podemos sufrir sin culpa. Hay sufrimiento sin culpa a través de nuestra vida. Tenemos que entender que vivimos en un mundo caído. Desde el principio, el Señor había puesto un equilibrio perfecto en su creación, pero el hombre rompió este equilibrio y se fue pervirtiendo. Llegó un momento como en los días de Noé, que dice la palabra de Dios, que Dios miró a la humanidad y gran parte de los pensamientos del hombre eran de continuo el mal. Sus intenciones eran malas, sus actos eran malos. Es por ello que Dios decide mandar el diluvio. Y entonces encontramos en Mateo 24 una advertencia de Jesús cuando sus discípulos le preguntaban, ¿cómo será en el final de los tiempos? Bueno, Jesús les responde entre algunas cosas, les dice, como en los días de Noé, así será. Imagínate, en los días de Noé que todo el pensamiento era de continuo el mal. ¿A poco no parece hoy así? Hay cantidad de maquinaciones que el hombre tiene en su mente, de maldad, de hacer daño, armas. Algún hombre inventó un arma, una flecha para dañar a otro hombre. Después otro inventó una ballesta para poder disparar flechas más rápido y con mayor potencia. Después otro inventó un rifle, después otro inventó una bomba y así, con tal de lastimar a la gente. Pudiéramos hablar de perversiones, pudiéramos hablar del crimen. ¿Cómo ha evolucionado el pensamiento del ser humano en estas cosas? En nuestro mundo es caído. Y al estar rodeados de tanta maldad, al estar rodeados de tanta perversión, en algún momento nos llega a alcanzar. Esto no quiere decir que Dios nos haya abandonado, pero hay un ciclo en esta vida y estamos rodeados de muchas cosas. Dios nos libra de muchas. Y aunque a veces Dios permite que nos pasen algunas otras cosas, tienen también un propósito. Podemos sufrir también por justicia. El Hijo de Dios puede sufrir por justicia. Jesús mismo, al predicar el Evangelio, era perseguido por estas razones. Los fariseos querían asesinarlo. Ellos querían despeñarlo, querían apedrearlo. Y todo era a causa de la justicia. El Evangelio predicado por Jesús ponía en evidencia la pecaminosidad, ponía en evidencia la incredulidad y la desobediencia de aquellos hombres.
Y como respuesta, ellos quisieron matarlo. Hoy en día no es diferente. Cuando predicamos el Evangelio, cuando queremos compartir, cuando queremos hacer el bien, mucha gente nos persigue. Hay gente que va a intentar detener el avance del Evangelio con violencia, así está escrito. Pero debemos ser valientes. Sin embargo, esta también es una razón por la cual podemos sufrir. Algo así como decía en en Hechos 1:8 que mencionaba hace un momento. Me seréis testigos, me seréis mártires. Hay un sufrimiento por el servicio a Dios. Y podemos voltear y ver la vida de los siervos de Dios. Podemos ver la vida de los apóstoles. Ninguno estuvo exento al sufrimiento. Y esto no significa un abandono de Dios, pero son las dificultades que este mundo pone para el avance del Evangelio. Sin embargo, hasta nuestros días, ¿cómo ha crecido el Evangelio? Ahí vemos el respaldo de Dios. Pero también vemos a Caín y Abel. Cómo Abel fue asesinado por su hermano, porque las obras de Caín eran malas. Y las obras de Abel de justicia y de agrado a Dios dejaban en evidencia la maldad de Caín. Ese fue su reproche y por ello lo mató. Pero sigamos adelante y vemos que también hay un sufrimiento que es permitido por Dios. Sí, ya vivimos en este mundo caído y algunas cosas nos alcanzan y algunas otras cosas nos hacen sufrir, pero no pasa nada que Dios no permita que pase. Entonces entendemos que Dios lo ha permitido, pero ¿cuál es el propósito, Señor? ¿Por qué me quieres hacer sufrir? Bueno, tiene un propósito de madurez, de que vaya creciendo nuestra paciencia, de que ejercitemos nuestra fe y ésta sea fortalecida. Pero la realidad es que es por medio del sufrimiento. El oro, para saber que es buen oro, tiene que pasar por fuego. Cuanto más nosotros, que somos más preciosos, nuestra fe que es más preciosa que el oro, tiene que ser pasada por fuego. Esa es la realidad, hermanos. Y Dios lo permite para que seamos fortalecidos. Mira las manos de un albañil, ¿cómo son? ¿Son gruesas? Son toscas, sí, pero son fuertes. ¿Siempre fueron así las manos del albañil? No. Llegó un momento en el que él comenzó a trabajar y entonces le exigía a sus manos cierta fortaleza y resistencia. Sus manos se dañaban mucho al principio. Entonces, en una respuesta su cuerpo dice, necesitamos manos más fuertes para poder hacer el trabajo que nos ha sido encomendado. Y comienzan las manos a engrosar su piel y a hacerse más fuertes y más toscas para resistir el trabajo y poder cumplir con la encomienda. Así es el cristiano. Somos herramientas en manos de Dios. Y tenemos una encomienda cual cumplir y no es sencilla. Por ello, tenemos que ser fortalecidos, tenemos que ser ejercitados. No es sencillo. No es sencillo ser fortalecido. No es sencillo crecer y madurar. Pero todo está en manos de Dios. Y es necesario para cumplir la encomienda que nos ha sido, la encomienda que hemos recibido. Ser hijos de Dios no nos excluye del sufrir. Pero debemos de reflexionar acerca de estas 4 causas por las cuales viene el sufrimiento. ¿Hoy estás sufriendo? Reflexiona, medita en la palabra de Dios. ¿Estás actuando correctamente como Dios quiere? ¿O es consecuencia de tu pecado? Tal vez estás sufriendo porque el Evangelio está avanzando, está siendo tú una herramienta y Dios te está utilizando para predicar. Gloria a Dios, bienaventurados cuando por mi nombre os vituperen, dice el Señor Jesús. Reflexiona. Tal vez estás siendo perseguido y por eso estás sufriendo. Tal vez estás sufriendo porque nuestro mundo cada vez más está decayendo, pero permanece en la fe, permanece en el Señor. No es sencillo y confía en Él. Todos pasamos por sufrimiento y dificultades en nuestra vida. Sin embargo, debemos de confiar en la promesa de Dios. Dice en 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido una tentación, una prueba que no podamos soportar. Nosotros podemos soportarla. ¿Por qué? ¿Porque somos los más fuertes del mundo? No, porque Dios está con nosotros. Pues Él dice que en medio de la prueba también Él nos da la salida y en todo momento Él nos acompaña. No debemos de temer. Pero también debemos tener presente que debemos ser ejercitados.
No estaremos solos en ningún momento, porque Dios está con nosotros, pues Él es quien ha dicho en Isaías 41:10, yo soy tu Dios quien te esfuerza, yo soy tu Dios quien te alienta, yo estoy contigo. Tengamos fe en ello. Tengamos fe en que a pesar del sufrimiento que estemos pasando hoy, el Señor tiene un propósito. Hermano, si es consecuencia de nuestro pecado, reflexionemos y corrijamos nuestro camino, pidamos perdón a Dios y dejemos de hacer lo que estamos haciendo mal. Si es por causa del Evangelio, si es por causa de la justicia, sigamos adelante y roguemos a Dios, pero tengamos presente que en todo momento Él sigue ahí con nosotros. Aun cuando es por disciplina, se muestra el amor de Dios. ¿O no nuestros padres nos disciplinaban por amor, queriendo que corrigiéramos nuestro camino y no nos perdiéramos? Claro que sí. Pero hermano, hermana, también si hemos recibido este sufrimiento para ser ejercitados en la fe, para ser experimentado en esta prueba, no es solo para que crezcamos egoístamente, no, sino que también para que ayudemos a los hermanos de la familia de la fe a crecer, a soportar, a decirle estoy contigo, yo te entiendo porque yo también he sufrido, pero el Señor estuvo conmigo, así como yo estoy contigo y así como Él está contigo. Este ha sido un pequeño resumen del sermón de hace 2 domingos. El sufrimiento de un hijo de Dios. ¿Por qué sufrimos? Hoy hemos visto por qué sufrimos. No estamos exentos, pero Dios es con nosotros. Él nos esfuerza. Y al final del día recordemos que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es para los que somos llamados conforme a su propósito. No hay mal que por bien no venga, dice el mundo. Pero nosotros sabemos que aquel mal que está en nosotros, aquel que nos ha sido causado, aquel sufrimiento que nos ha sido causado, que nos ha llegado, tiene un propósito cuando somos hijos de Dios. Sigamos adelante, permanezcamos en la fe. Fírmese adelante, dice la palabra. Fírmese adelante, sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y me equivoqué, fírmese adelante, dice el himno, y la palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente. No temamos, porque en todo momento el Señor estará con nosotros. Ánimo. Dios te bendiga y espero que esta palabra de hoy haya sido de bendición para tu vida. Reflexiona en ella, atesórala en tu corazón, pero sobre todo ruega a Dios por fuerza para ponerla por obra. Porque de nada nos serviría llenar nuestros corazones y nuestras mentes de todo esto si no lo ponemos por obra. Recuerda bien que el amar a Dios se refleja en nuestra obediencia, en nuestra forma de vivir. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios sea contigo. Hasta pronto.